Amados amigos, que el Señor los bendiga en toda línea. Quiero aprovechar este momento para darles un mensaje de Dios. Y quiero hablarles sobre este tema, que la vida solo la podemos caminar con relación con Dios. Si no tenemos una relación, déjeme contarle que vamos solos. Y es necesario conocer que hay un Dios grande al que hay que ver. No tenemos que llegar muy lejos, ni hacer tanto para saber que existe un Dios todopoderoso. Cuando vemos a la naturaleza misma florecer, cuando vemos todo lo que está hecho, nos damos cuenta que hay un Dios todopoderoso, y más que poderoso, es amoroso, lleno de misericordia. La palabra de Dios dice en la segunda de Crónicas, su capítulo 33, el 10 al 13, hablando de Manasés. Dice así la palabra: y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Como vemos, no tenemos que llegar muy lejos para ver y conocer al Dios todopoderoso que nos hizo. Si nosotros vemos la historia del hijo pródigo, vemos a un muchacho que se apartó del amor, se apartó de la comunión con Dios. El pecador o el creyente, los descarriados, son como ese hijo que busca los placeres del pecado. En esa historia vemos que ese muchacho, separándose de los que le amaban, el resultado fue la pérdida de todo en esta tierra. Él se desilusionó, perdiendo toda ilusión. Manasés también descubrió a Dios. Y tú no has descubierto a Dios. No has descubierto a Dios en tu vida. Cuando ves alrededor, cuando ves todo lo que tienes, ni aún así has considerado que Dios está ahí. Porque muchos buscan ayuda donde no deben buscar ayuda. Y eso porque tienen muchos conocimientos y se han turbado. Pero ahora vengo a presentarte a un Dios todopoderoso que puede salvar no solo tu vida, sino la vida también de tu familia y de todos los seres que tú quieres. La ilusión es la esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractiva. El muchacho pensó que le iría mejor solo, porque muchos están pensando eso. Pero no fue así. Él se desilusionó y vino la tristeza que desagradó la condición de hombre, ¿verdad? La tristeza. Este fue el punto de comer algarrobas. De pronto, el que lo miraba decía: pobrecito. Probable así dicen de muchos por ahí de tus familiares: pobrecito, miren su familia y miren él cómo está. De él se sentía lástima, pero sin poder hacer nada, ya que solo al reconocer su error pudo encontrar la puerta de entrada
al hogar al que pertenecía. Reconoce tus errores para que puedas encontrar esa puerta al hogar donde tú perteneces. Donde está tu Padre o un Dios grande, amoroso, esperándote. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la vida y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Qué tremenda lección nos da la historia del hijo pródigo. Y leyendo lo que vemos allá en Manasés, que aquel hombre, mire usted, que lo capturaron con garfios, lo ataron con cadenas y lo llevaron cautivo a Babilonia. Pero él estaba en angustia. Él estaba en angustia e imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente. Y cuando él hizo eso, Dios se conmovió por su ruego. Oyó la súplica de Manasés y lo trajo de nuevo a Jerusalén, donde estaba su reino. Él comprendió tantas cosas como el hijo pródigo. El hijo pródigo fue recibido nuevamente, pero la pérdida de todo aquello, el ver que ya no se tiene nada, reconocer que uno tiene el error, va a hacer que nosotros encontremos la puerta de salida a nuestros problemas. Pero es simple decirte que muchos, porque lo tienen todo, no quieren entrar por la puerta del arrepentimiento. Que muchos, porque tienen una vida agradable, de paz, de muchos bienes, no quieren venir y entrar por la puerta del arrepentimiento. El mensaje es: no esperes esas tristezas afuera de la casa. No esperes que llegue la angustia a tu vida para entrar por esa puerta que nos lleva a la salvación. Busca al Señor mientras puede ser hallado. El Señor está ahí esperándote. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete para vivir una vida agradable delante de Dios. Tanto como la historia del hijo pródigo, también el perdón que Dios concedió a Manasés después del arrepentimiento nos ilustra de manera conmovedora la verdad de que aún los pecadores más inicuos encuentran la gracia de Dios. Manasés llevó a muchos a la ruina y Dios lo perdonó. Escuchen, amigos, así lo hará contigo si estás abandonado, si estás esclavizado en los placeres pecaminosos. Pídele perdón a Dios y Él te escuchará. Él te va a ayudar, Él va a dar el perdón para tus pecados por medio de la sangre de su Hijo, a quien envió para rescatar al mundo y no para condenarlo. Si aprendes mucho de esto, te invito a que continúes aprendiendo más. Que no dejes de aprender, pero la historia del hijo pródigo en el capítulo 15 de San Lucas, puedes tú quedártele viendo un poco. Probablemente ahí te encuentres tú, en esa situación de aquel muchacho que abandonó su casa, o te encuentres en la situación de Manasés, aquel que condujo, óigame bien, condujo a la ruina, ¿verdad? A muchos, ¿verdad? Llevó a muchos a la ruina. Pero él, cuando fue cautivo, pidió perdón y sus pecados fueron perdonados, al igual como Dios lo puede hacer.
contigo en este momento. Si tú te has decidido por Cristo, decídete hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. La vida se tiene que vivir en relación con Dios. No dejes tu relación con el Señor. Ora, lee la palabra, o mejor dicho, persevera, adora y bendice a Dios, tu Salvador.